Bien, para los que acaban de ingresar o los que están ingresando, entonces revisen por favor en su barra de tareas, por allá en unos puntitos, como decía Mateo, si pueden grabar para que les quede la grabación. Sin embargo, pues yo haré la grabación de la clase y la subiré a la plataforma más adelante. ¿En qué parte, Mateo? Si está con el Zoom en pantalla grande, está ahí al lado de chatear, está opción de grabar. Entre Ah, chatear y reacciones está, si lo tiene ok, reducido, sí. Sí, no, sí lo tenía con la pantalla pequeña. Ahí ya lo ubiqué. listo. Gracias. Bien, bueno, pues entonces para los que han ingresado a la plataforma, pues en sí, pues tenemos aquí toda la introducción de la plataforma y como ven, pues todo el corte 2 pues ya está prácticamente arreglado y listo para trabajar. Entonces, listo. Entonces aquí lo que tenemos en pantalla, el corte 2. Entonces, bueno, aquí está nuestro link de la sesión. Y tenemos toda la parte del material, entonces los libros, acuérdense que pues, aparte de todo, a pesar de todas las situaciones, hay que leer un poquito de la teoría formal de lo que vamos a ver nosotros sobre límites. Están las instrucciones de qué ir solucionando, qué ir revisando el taller, algunos pues videos que son el apoyo que tenemos ahí frente a toda esta parte explicativa. Y llegamos aquí a la semana número 5 y aquí tenemos el segundo taller o el segundo corte académico, el taller de segundo corte académico. Entonces, para el que no lo haya descargado, para que por favor lo descargue, vamos a revisarlo. Entonces aquí taller segundo corte. Bueno, entonces taller sobre límites. Entonces es un taller pues un poquito extenso porque es el trabajo prácticamente de un mes, de más de un mes. Entonces podemos ir trabajando. Sigamos por favor las instrucciones. Es muy preciso que por favor utilicen, pues que vayan a desarrollarlo a mano. Pues entonces utilizar esfero para poder que cuando ustedes tomen las fotos o escaneen las hojas, pues se pueda apreciar bien el, pues el contenido y todos los procesos que ustedes hagan. Pues el taller se puede trabajar de a máximo 2 personas. Ya ustedes, pues obviamente dentro del salón, pues ya pudieron acordar o entre ustedes ya acuerdan cómo trabajar y hacer entrega de los talleres. Y arrancamos aquí con el taller. Entonces, esto prácticamente es lo que vamos a revisar el día de hoy. Un poquito de esto, un poquito del primer punto, del segundo, del tercero, algunas cosas del cuarto si alcanzamos. Sin embargo, pues vamos a ir trabajando progresivamente tal cual como está ahí en la plataforma y los encuentros van a ser progresivos, es decir, entre 8 días de Semana Santa, ¿es? No, Sí, sí, ya la sí, próxima sí. semana es Semana Santa. Bueno, entonces la idea es avanzar lo que más podamos en esta sesión para que ustedes puedan pues, avanzar lo que más se pueda. Y en el próximo encuentro, pues tratar de solucionar eh, pues, las dudas que tengan frente pues, a ejercicios y demás. Aquí tenemos algo de aplicaciones y aquí ya tenemos la introducción a lo que es las derivadas. Entonces, volvemos y repetimos, es un trabajo que se puede hacer de a 2 personas, ustedes pues pueden cuadrar entre ustedes cómo lo van a subir. Lo más importante es empaquetar el taller de manera que se vea y que sea legible y leíble, porque pues a veces uno toma una foto y la toma de manera inclinada o de pronto con mucha luz y no se alcanza a ver. Entonces sí es recomendable que tengan ahí ese, pues ese cuidado frente a eso. Ya en la semana número 6 pues se pondrá el examen, que es el examen parcial, porque pues atendiendo a lo que dijo el presidente la semana pasada, bueno, esta semana y la semana pasada, al parecer le recomiendo a las universidades que la cuarentena dure hasta el 30 de mayo. Entonces, pues toca esperar qué nos dice la universidad después de que volvamos de Semana Santa.
pero pues lo más probable es que este segundo corte lo terminemos en la casita y Profe, una posiblemente el pregunta. tercer corte también. Sí, señor, dime. Pues no es pertinente al tema, pero pues si se pagó por un semestre presencial con X valor, Sí. sabiendo que un semestre virtual es más económico, ahí que, Pues no sabría decirle si un semestre virtual es más económico o no. Entonces, pues esa pregunta ya no es para mí, como tú dices, te saliste del tema, pero ahí sí no sé. ¿y yo con quién puedo averiguar esa información? Tocaría que charlaras directamente, no sé, pues con coordinación, puedes hablar directamente o llamar a la universidad que te comuniquen con decanatura y ese tipo de cosas, porque no sabría decirte frente a eso. Yo solo sé que por la cuestión de la cuarentena es que se están tomando estas medidas. O sea, no es que nosotros de la noche a la mañana decidimos cambiar las cosas a virtual y entonces no decirle nada a los estudiantes, no. Porque pues yo me imagino que así como el estudiante de los Andes que está pagando 24 millones por su semestre, lo está haciendo nosotros que pagamos ¿cuánto? 1.800.000, 2 millones por el semestre. Sí. Entonces, la situación es esa. Entonces yo te digo que la pregunta no es para mí porque ni siquiera sé cuál es ese tipo de situación, si lo han revisado, sino simplemente yo aquí estoy es para resolverte las dudas frente a la parte académica. Ok, gracias, profe. Listo. A ver, ¿con quién hablo? Un estudiante, parece que sí, es una muchacha del curso. Bien. Bueno, pues vamos a arrancar aquí entonces. Vamos a ver aquí unas cositas. Bueno. Bien, entonces este segundo corte académico, bueno, ya las notas están arriba en el CIESCOG, ya fueron subidas al CIESCOG, pues los que tuvieron dudas y preguntaron, pues se les resolvió, y los que no, pues ya tocó, si nos volvemos a ver o no. Bien, este segundo corte vamos a ver límites. Entonces, los límites matemáticamente son una herramienta que nos permite analizar las funciones desde ciertos puntos de vista. Entonces, hay funciones en las cuales hay intervalos, o bueno, ahí ya trazamos aquí un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una función, dibujo aquí el plano cartesiano, y trazamos aquí una función de este estilo, una curva de este estilo. Entonces, fíjense que la curva sigue una característica especial y es que en algún momento, pues no puede tocar o no va a tocar el eje f de x o el eje y, ¿sí? O tampoco va a tocar el eje x. Entonces, ¿cuándo sucede eso? O sea, ¿cuándo puede suceder ese tipo de cosas? Entonces, si nosotros realizamos un intervalo, un pedacito aquí nomás, pues esta función en principio es continua, fíjense ahí de los términos, entonces es continua, es suave. ¿Qué significará que sea suave? Que no tenga picos, ¿sí? Que no tenga ningún picos, no tenga ningún pico, que sea continua, o sea, que se vea que está completa, que no tenga huecos, ¿sí? Si cumple estas dos situaciones, pues entonces es una función donde pues el límite no existe, por así decirlo. O sea, no hay necesidad de aplicar un límite. Pero si nosotros ya miramos esta parte de la función, ¿sí? Este hueco, eso como que se ve ahí donde no traza la línea roja, pues ahí qué pasa, en principio pues está vacío, o sea, la función no atraviesa por este punto. Y en ese caso sí hay que ponerle un límite a la función. Entonces, una barrera, una frontera. Normalmente se caracteriza como opciones de frontera o de barrera. Entonces el límite es la herramienta que nos permite
analizar las funciones desde el punto de vista, de barrera o de frontera, ¿sí? Entonces, los límites y las funciones tienen comportamientos raros. Entonces, una función seno, una función trigonométrica, como la que vimos allá en clase, entonces tiene comportamientos extraños. Entonces, uno puede, desde el punto de vista de los límites, revisar o mirar qué es lo que sucede con una función de esas. ¿Sí? Una función de este estilo, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, nosotros podemos revisar que en este punto exacto hay un máximo de la función. ¿Y cómo detectamos que hay un máximo? Pues usando un límite. O que aquí hay un mínimo. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos ese tipo de comportamientos de las funciones? Usando los límites. Bien. Si nosotros tenemos un límite, ¿sí? O si nosotros tenemos una función cualquiera, establecemos por acá una función cualquiera. Entonces vamos a trazar aquí, pero no línea, a ver, algo así, ¿listo? Bueno, entonces, si acá nosotros vamos a mirar, si nosotros nos paramos aquí en este punto X1 y miramos hacia arriba, vamos a suponer que esta función particular llega a y igual a 2. Recuerden que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, si nosotros nos paramos en ese punto y miramos hacia arriba, encontramos que la función va a 2, ¿cierto? O sea, encontramos el 2. ¿Listo? Entonces nosotros podemos establecer que el límite, cuando x tiende, ¿sí?, a x1, ¿cierto? ¿Cuál x? Pues este x y tiende a x1, o sea, si nos paramos sobre x1 de la función f de x, ¿sí? Bueno, esa línea azul es una línea f de x cualquiera, entonces esto va a ser igual a 2. Si este valor, si este resultado es un número real, ¿sí?, si es un número que pertenece a los reales, entonces podemos decir que el límite existe. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta función azul, ¿sí?, donde nos paramos en x1 y miramos hacia arriba y encontramos que y es igual a 2, entonces el límite existe. Entonces, porque más adelante vamos a ver cuando el límite no existe. Entonces, si el resultado de este límite, si el resultado de hacer esta operación, de revisar y de observar esa función, es un número real, entonces decimos que el límite existe. Si al contrario, si nos da una discontinuidad, ¿sí?, en el caso de que la función no sea continua y no sea suave, entonces el límite no va a existir. Y si el límite no existe, pues entonces se acabó la tarea, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las discontinuidades que nosotros trabajamos? ¿O cuáles son las discontinuidades matemáticas? Discontinuidades. Entonces, ¿alguien conoce de esto? ¿Alguien sabe qué es una discontinuidad matemática? No, señor. No, No, señor. No, señor. No, Bien, señor. entonces, ¿alguna vez han intentado en una calculadora No, señor. hacer una división entre 0? Sí. Sí, señor, da ¿Y qué el sale? típico mate Sí, error. da error, ¿no? Eso. Entonces, ojo, sí, porque hay dos tipos de errores. Uno, que es el MAT error, que es el que acaba de decir Mateo, entonces el MAT error, ¿sí?, que significa error matemático, y el otro, pues, es el error de sintaxis, el syntax error, creo que es con Y, el syntax error. El syntax error quiere decir que usted cometió un error en algún lado, le faltó un signo, le faltó un paréntesis, le puso un punto donde no era, así, alguna cosa. Pero el MAT error es el que nos permite
revisar que hay una discontinuidad. Entonces, una discontinuidad matemática es, por ejemplo, decir un número, o sea, un número n cualquiera, un número cualquiera, y lo dividimos entre 0. ¿Sí? Esto es una discontinuidad matemática. O sea, esto no existe, no se puede hacer. No podemos dividir entre 0. ¿Sí? ¿Qué otra Ok. podría haber? Entonces, otra discontinuidad matemática es, por ejemplo, infinito sobre infinito. O sea, no podemos dividir un infinito entre infinito. O que un número, un infinito dividido un número. ¿Sí? O un 0 sobre 0. Tampoco podemos hacer. Todas estas son discontinuidades matemáticas. Entonces no pueden existir en matemáticas porque no las podemos resolver. Caso contrario, voy a cambiar aquí el color, tenemos aquí el verdecito. Entonces, caso contrario, si tenemos 0 dividido entre n, esto sí se puede hacer. Este sí se puede hacer. O si tenemos n entre infinito, esto sí se puede hacer. Pero como se dan cuenta, los que sí se pueden hacer son menos que los que no se pueden hacer. ¿Listo? Esto sí se puede hacer. Bien, entonces, si en alguna operación que nosotros estemos haciendo con límites y aparece alguna de las discontinuidades, entonces decimos que el límite no existe. Entonces es una función rara por allá, algo que sucedió, o hay un hueco, o hay un pico, por ejemplo, si es una función que tiene un pico así, y si estamos midiendo el límite aquí exactamente en este x1, pues obviamente aquí el límite no va a existir. ¿Sí? Porque el pico, los picos en las funciones son muy difíciles de simular o de matematizar. Entonces ahí está. Bueno, espérame que 2 personas están solicitando el ingreso. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un límite. Bueno, entonces tengan a la mano su calculadora, por favor, para poder trazar este límite. Bueno, entonces vamos a trazar aquí esta línea. Vamos a decir que esta es f de x es igual a, coloquémosle ahí un 4x más 2. Recuerden que este es x y este es y. Bueno, entonces vamos a analizar esto. Tenemos la función, una línea recta. Vamos a hacerlo por este lado. Y vamos a analizar el punto x igual a 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí el límite cuando x tiende a 2. Pero ojo, por la derecha. Entonces voy a colocar un más aquí al lado del 2, que significa que nos vamos a acercar por derecha. ¿Qué es eso de acercarnos por derecha? Entonces vamos a acercarnos al 2 sin tocar el 2, ojo, sin tocar el 2 por la derecha. Entonces, un número cercano a 2 por derecha, ¿cuál sería? ¿Tres? Bueno, el 3, sí, pero el 3 está por acá muy lejos, más cerquita. 2.1. El 2.1. Ese está bien. Listo, entonces cojan ahí la calculadora. Entonces vamos a hacer aquí la tablita. Cojan ahí la calculadora, ahí en su cuaderno. Entonces coloquen cuando x vale 2.1, ¿a dónde llega x? ¿A dónde llega y, mejor dicho? Mientras oriento aquí una... 10,4.
10,4. Sí. Bueno, acuérdense que si nos bota la plataforma, volvemos a entrar. ¿Listo? Entonces, 10,4. Listo, un número más cerquita. Un número más cerquita a 2 sin tocar el 2. 2,0. Por allá se escuchó algo. 2,01. Eso. Entonces, ¿cuánto da 10,04. 0,4? Listo, muy bien. Entonces ahora, espera a ver, cambio de color. Voy a colocar aquí en naranjita. Ahora nos vamos a acercar, bueno, por derecha, ¿no? Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2, pero por izquierda. ¿Listo? O sea, por acá. Entonces, un número muy cercano a 2 por la izquierda, ¿cuál sería? 1,9. Bueno, entonces Sí, aquí ponemos el 1,99. eso, el 1,9, coloquemos ahí, y el 1,99. Entonces, ¿cuánto de aquí? Si x vale 1,9 y 1,99. Nueve coma 9,6. ¿Cómo así 9,6. es? Y en el Y el otro, otro 9,96. bueno, listo. Entonces, más o menos, ¿hacia dónde va el límite? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿a qué número se aproxima? ¿O tocará hacer otro? El Sí, 1, profe, no entendí. entonces, coloquen 1,999 a ver hasta dónde llega. Imagino que debe llegar por allá al 9,996. 9,996. Listo. Entonces, ojo. ¿Hacia dónde tiende? Este número ¿a dónde tiende? ¿A dónde quiere llegar? ¿El 10? Al 2. Al 10. 10, ok, vale. O sea que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda llega a 10. Y aquí en el rojo, o sea, por derecha, y el límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿a dónde llega? Al Al Sí, 10. se queda el 10 también. Al 10. 11. Entonces sería 10, ¿no? ¿También 10 en el de arriba? ¿Por qué, Ojo profe? ahí. Entonces fíjense ahí. Ahí no cuentan los decimales. Pues sí, pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es el número más representativo ahí? Sí, El 10. 10. Si yo 10. coloco el 2,001, ¿cuánto va a dar? 2. No, si yo evalúo esto en la función, Ah, ¿cuánto ok. va a dar? Va a dar 10,004. ¿Sí ve? Se va volviendo más representativo. El 10, ok. El 10. Entonces, ojo ahí. Listo, entonces, otra vez. Revisemos acá. Entonces, tenemos el 2, ¿cierto? Tenemos la función. Ya sabemos que la función es 4x más 2. Ya sabemos que hay cuando x tiende a 2, pero por la izquierda. Entonces, por la izquierda nos acercamos tanto sin tocar el 2, ¿no? Que llegamos al 1,999 y eso nos da 9,996. O sea, esto se aproxima al 10. ¿Listo? Y por derecha, entonces si nos aproximamos por la derecha, entonces vemos que también aproxima a 10. Entonces, ¿el límite existe? ¿Aló? Sí, sí existe. Sí, Sería sí, sí 10, ¿no? existe. Eso, muy Sí, bien. existe. Eso, muy bien. Entonces, en principio, el límite existe porque es un número real y podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 es igual a, bueno, de la función, espérame, ya borro aquí. De la función 4x más 2 es igual a 10. Y esto sería
la respuesta. No digas que era tu mamá. Ay, ahí no importa, o sea, solo dice límite cuando X tiende a 2 sin importar derecha o izquierda, ¿sí? Que ahí ya no, ahí ya es como el resumen, o sea, el resumen de las dos. Ah, ok. Entonces, fíjense que en el taller, en el primer punto, bueno, el primer punto es que es el concepto del límite. En el punto 2 hay unas tablitas, ¿no? ¿Ahí está la hora? ¿Tienen ahí el taller a la mano? ¿Pueden echar un- Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el punto 2 dice, en los siguientes ejercicios, completa la tabla y utiliza el resultado para estimar el límite. Así igualito como lo que acabamos de hacer. Entonces Ah, ok. toca, si ven que la tablita va por derecha y por izquierda, son números por derecha y por izquierda. Entonces toca mirar a dónde van. Entonces ahí dice, el límite cuando X tiende a 4 es el primer ejercicio del taller. Dice el límite cuando X tiende a 4 de X menos 4 sobre X cuadrado menos 3X menos 4. Entonces ahí completar la tablita, tal cual como hicimos ahorita. Y revisar a dónde tiende, tanto por derecha como por izquierda. A ver hacia dónde va. Y si los dos concuerdan, pues... Ah, no, Señora. por eso, No, nada, profe. Ah, ya. Es que no entendí muy bien el procedimiento, pero Listo, vamos a hacer otro ejercicio, ¿listo? Recuerden que Listo, profe. el programa ahorita nos va a botar y... Profe, ¿esto queda grabado? Sí, señor, todo está quedando grabado. ¿Y lo sube a la plataforma o algo así? Creo que ustedes también pueden grabarlo. Pero sí, yo lo, ¿O o sea, yo no lo lo, puede enviar por correo? sí, yo lo subo a la plataforma. Gracias. Sí, 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 claro. Profe, ¿el taller tiene que realizarse a mano o puede hacerse pues por medios virtuales? Pues si lo puedes hacer por medios virtuales, fantabuloso. no sé Listo. cómo. Pero, pues obviamente te va a comer un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí ya, preferencias. Pero por eso se les dice que si lo van a hacer a mano, entonces una letra bien bonita y todo. Ay. Profe, ¿y para cuándo hay que entregarlo? 24 ¿Para el 24? Ok, de abril. ok. Listo, vamos a poner aquí que este es ¿qué? ¿3? Hagámoslo Sí. con 3. Y la función va a ser, esta es f de x menos, coloquemos, ya hicimos con 4. Quedó feo ahí eso. Ay. Menos 3, menos 3x más 4. Listo. Esa va a ser la función. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 3 por derecha. Y luego vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 3, pero por izquierda. Vamos a ver hacia dónde va. Entonces vamos a hacer la tablita x y f de x. Bueno, entonces a ver, un número muy cerquita a 3, pero por derecha. 3.01 menos 3.01. 2,99. 2,99. Menos 2,99. Y uno más cerquita. Menos 2,0. No, mentiras, no, 999. Eso sí. Ya, yo creo que con eso ya podemos hacer. Y ahora por izquierda. 3,1. 3,1 y uno más cerquita. 3,1. 3,01. 0001. Eso, entonces uno más cerquita es 3,001. Listo. Sí. Evalúen